que Dios nos quiere hablar. Quiero que pueda ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, y la Reina Valera, por favor. Amados, versículo 1 al 9, la parte A del 9. Dice: Jehová envió a Natán a David. Perdón. Y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto, si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Solo hasta ahí. La verdad que es un pasaje bíblico bastante fuerte para nuestros oídos. Si nosotros logramos entender y comprender de que David sabía que había pecado. Pues bien, si usted puede leer las hojas anteriores y que no las han leído, habla de que David dice que un día por la mañana se levantó y se ganó en el balcón real, y empezó a caminar, y dice que de repente sus ojos miró hacia el frente y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Entonces David entró en su corazón deseos de pecar, y mandó a buscar a aquella mujer, Betsabé. La manda a buscar y la traen al palacio. Y él solo no quedó con verla que era hermosa, sino que se allegó a ella, y esta mujer quedó embarazada. Y su esposo era Urías, un general que trabajaba, que servía al rey en la guerra. Entonces, cuando David cometió este pecado contra su hermano, él parece que se le había olvidado y dijo: esto va a pasar desapercibido. Pero a las pocas semanas dice que Betsabé le manda un mensaje al rey y le dice: papi, estoy encinta, vas a tener un bebé mío. Y David dijo: esto es imposible. Es imposible que yo como rey haya cometido tal pecado, y esto no se debe saber. Entonces dice que manda una carta al general y manda a buscar a Urías, que era el esposo de Betsabé. La manda a buscar porque estaba en la guerra, y dice: tráiganlo para que esté acá en el palacio. Lo llevó al palacio, lo invitó a comer, le dio de beber, y ahora le dice: anda y allégate a tu mujer. Fue David mandando al general para que vaya a llegarse a su mujer, para que duerma con su mujer, para luego decirle: tienes un hijo ahora.
vas a ser papá, te felicito. Y resulta que este hombre salió más leal que el mismo rey. Porque dice que él comió con el rey, bebió con el rey, y luego se quedó afuera sentado del palacio. Y en la mañana se levanta el rey contento diciendo, ¡suac! Me libré. Pero luego le dice, Urías durmió ahí afuera del palacio. Entonces él va y le dice a Urías, pero ¿cómo, hombre? O sea, te traigo de la guerra, te vienes para acá, te sientas a mi mesa, comes conmigo, bebes conmigo, te digo que vayas donde tu mujer y te niegas. Entonces le dice, pero ¿cómo, rey? O sea, si mis hermanos están en batalla, están en guerra, ¿cómo yo podré tener ese privilegio? O sea, que este hombre salió más leal que el mismo rey. Y el rey, no contento con eso, dijo, no, tengo que zafarme de esta. Tengo que zafarme de esta. Vuelve a llamarlo, lo vuelve a invitar a comer, le da de beber y le da mucho copete para que este hombre ebrio luego pueda ir donde su mujer y poder culparlo. O sea, no culparlo, sino que embaucarle el hijo que no era de él. Dice que el hombre no fue. Pasaron los días y él no fue, así que dijo, ¿qué hago ahora? Bueno, si no quisiste dormir con tu mujer, entonces te vas a la guerra. Pero vamos a hacer una carta. Y manda una carta al rey David, al general. Y la manda la carta con el mismo Urías. Y la carta decía algo más o menos así. Que ponga a Urías en la primera línea de batalla. Y cuando vengan los enemigos, que los demás retrocedan para que Urías muera. Firma David. Hijo de Dios. Qué maravilloso. Entonces, llegó esta carta y pusieron a Urías, le hicieron caso al rey. Y luego dice que murió Urías. Entonces el rey dijo, ahora estoy libre. Manda a buscar a la mujer, se casa con ella, porque ya era viuda, ahora daba lo mismo que los demás supieran. Pero lo que él no sabía, o lo que él se le había olvidado, que Dios estaba en todo lugar. Y que Dios todo lo sabe. Y que Dios todo lo oye. Y que Dios todo lo ve. Cuando él cometió pecado contra su hermano, se le olvidó de que Dios estaba ahí. Se le fue. ¿Cómo? ¿Cómo al rey se le pudo olvidar eso? Y no solamente comete pecado contra él, sino que después lo asesina. Pero a Dios no le había pasado esto por alto. Entonces manda al profeta. Manda al profeta con un mensaje al rey. Y luego el rey, de recibir este mensaje, entra en enojo. Y dice, tal hombre debe morir. Y debe pagar 4 veces más. O sea, no aplicó nada de misericordia. Porque no había entendido el amor y la misericordia de Dios, que Dios había tenido con su vida. Recuerde que David, el Señor lo salvó de la mano de Saúl cuando quiso darle muerte. Y Dios usó al mismo Jonatán para poder defenderlo cuando Saúl quería matar a David. El mismo hijo del rey se pone en contra de su padre para poder defender a David. Y a David se le había olvidado la misericordia de Dios. Entonces ahora, como él está en otro plano, dice, este hombre debe morir. Pero el Señor le dice, ese hombre eres tú. Ahí ya cambió la cosa. Entonces, amados, y esto no solo le pasa a David, sino que le pasa a todos los seres humanos. A todos los hombres se nos olvida en algún momento que el pecado contra un hermano es juicio contra nosotros. Cualquiera sea el pecado que uno cometa contra otro, no solo va a ser nefasto para la persona que está recibiendo la falta, sino que va a ser nefasto para la persona que cometió la falta.
Y lo que le dice el profeta, sigamos leyendo por favor el verso 9 en adelante. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada. Tomaste por mujer a su mujer y a él mataste, con la espada de los hijos de Amón. Voy a leer allá, son más grandes las letras. A él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por favor, el verso que sigue. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue en guerra. Eso no ha parado. Y eso no va a parar hasta que el Señor venga. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yaceré con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué alegría para David. No morirás. Cometiste pecado, pero no morirás. Pero mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, el pecado contra el hermano le salió más caro de lo que él pensaba. David pensó y dijo: contraer a Urías y darle que tomar y que él vaya y se allegue a su mujer, yo voy a librar. Eso estaba bien para él. Hasta ahí tal vez a lo mejor no se habría escrito en la Biblia. Pero Dios tenía algo más para él. Tuvo misericordia al Señor. Y a pesar de que David en ese momento no estaba mostrando misericordia, porque cuando le cuenta esto al profeta dice: ese hombre debe morir. No aplicó misericordia. Mas el Señor ahora aplica misericordia con él y le dice: no vas a morir, David, pero tiene consecuencia lo que hiciste. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos trae llanto, nos trae problemas por las consecuencias de nuestro pecado, por las consecuencias que nos va a acarrear el hacer algo en contra de alguien, el hacer algo en contra de un hermano, el fallarle a Dios por no tener preocupación por otros. Bendito Dios. Mateo 7:12, por favor. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa es la esencia de lo que se enseña en las Escrituras. Cuando habla la Escritura de los profetas, está hablando de lo que está escrito en la palabra del Señor. Esa es la esencia. Eso es lo que nos manda el Señor. Hacer a los demás lo que quieres que hagan contigo. No hacer lo contrario que no quisieran que hagan contigo, sino que hacer lo que quisieran que hagan contigo. ¿Usted quiere que alguien le haga daño a usted? Entonces la Escritura dice que nosotros no tenemos que hacerle daño a los demás. En ningún sentido de la palabra. En nada. Yo creo que a David no le hubiese gustado que hubiesen estado mirando a su esposa. La había ganado. ¿No es cierto que él la ganó cuando mató al gigante? Se ofreció, el rey ofreció a su hija: que mate al gigante, yo le daré mi hija, va a ser mi yerno. A él no le habría gustado que se levantara otro, un general o otro, un vecino,
y tomara un catalejo y estuviera espiando a su mujer. No le habría gustado. Pero a él sí le gustó hacerlo. Y no solo espiarla, sino embarazarla. Y no solo embarazarla, sino que después quitarle la vida al marido de ella. Y no conforme con eso, sino ahora estaba pidiendo que el que cometió tal pecado muera. Pero luego se le dijo, ese eres tú. Y muchas veces nosotros nos cuesta aplicar misericordia con los demás. Nos cuesta aplicar la misericordia que hemos recibido de parte del Señor. Todos los que estamos aquí en este lugar sentados, hemos recibido la misericordia de Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice que nosotros estábamos lejos del Señor. Habíamos pecado, estábamos en pecado. Entonces nuestra paga debía ser la muerte. Pero Dios tuvo misericordia con nosotros y nos libró de la muerte. Tal vez algún día la conozcamos, pero ya no va a ser para una eternidad, sino que va a ser quedarse dormido por un instante. Pero para eso nosotros debemos perseverar en la palabra del Señor. Para eso nosotros debemos vivir la palabra de Dios. Para eso nosotros debemos de aplicar misericordia como hemos recibido misericordia de parte del Señor. Porque todos hemos recibido misericordia de parte de Dios. Entonces no hagamos con otros lo que no quisieran que hagan con nosotros. No podemos hacerlo. Porque al Señor no le gusta eso. O sea, si yo le preguntara ¿a usted le gustaría que le hagan daño a sus hijos? ¿Cómo salta? Sobre todo las mujeres, parece que son más que los hombres, ¿no es cierto? O nosotros igual los hombres reaccionamos cuando tocan a nuestros hijos, ¿no? Pues yo creo que más las mujeres. Yo creo que es porque a lo mejor porque la tuvieron dentro de su vientre a 9 meses o 8 meses. Pero por ahí, entre 7 y 8, porque pueden también nacer a esa edad. Y como la tuvieron ahí y vivieron dentro de ella, o a veces más de 9 meses, se pasan en un par de semanas. Entonces no quieren que nadie los toque, que nadie le haga daño. Y si alguien le hiciera algo, ahí sale, como dice la hermana Mirta, una leona así, ¡au! Saca las garras y defienda a su bebé. Venga para acá, mi guaguita, 40 años tiene la guagua, pero nadie se la toca. ¿Es verdad eso? Ahora bien, todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Usted cree que a Dios le agrada que alguien le haga daño a su hijo? Si nosotros reaccionamos de esa forma para defender a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? Entonces, cuando yo hago algo en contra de un hermano, el Señor va a estar ahí para defender a ese hombre o a esa mujer. Como lo hizo acá el Señor. El Señor salió en defensa de aquella familia que había causado tanto daño, una infidelidad. Y yo más bien lo veo una infidelidad de parte de David, no de Betsabé. No es que la esté defendiendo, no es que ella sea una santa mujer, pero era el rey. Y lo que el rey decía tenían que hacerlo. Eso no es que tenga en defensa de ella, pero ella también tuvo que pagar. Ese hijo que había abrazado, el Señor lo hirió. Y dice la Escritura que apenas Natal le dijo, nos vemos, dice que cayó y Dios hirió a este pequeño. David hizo después de todo, ayuno y todo, pero tenía que pagar la consecuencia. Tenía que morir el niño. Y después todo lo que le dijo el profeta le cayó después a David con el tiempo. Y como le dije delante, hasta el día de hoy, cuando el Señor le dice que nunca se sacará la espada, nunca se apartará la espada de tu casa, todavía el pueblo de Israel pasan en guerra, pasan en peleas por causa de este simple pecado, que parece que no fue tan simple. Dicen los grandes escritores, los teólogos, que en ese momento
David sacó y escribió el Salmo 32 y también el Salmo 51. Entendiendo la misericordia que Dios aplicó a su vida y entendiendo que él no había sido capaz de aplicar misericordia para poder arreglar la embarradita que se había mandado. Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que los traten a usted. ¿Les gusta a usted que lo traten amablemente? ¿Les gusta que sean atentos con usted? Trate a los demás como quieren que lo traten a usted. Tratemos a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros. Tratemos a los hijos de otro como nos gustaría que traten a nuestros hijos. Tratemos a los nietos de otros como nos gustaría que traten a nuestros nietos. Eso es lo esencial de las Escrituras, dice Mateo, lo escribió. Mateo 5:21 al 24, algo que para nosotros a veces como algo trivial, como algo de finalización de culto, y a veces lo vemos como algo poco espiritual. Y han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesinen, ni cometes asesinato, quedarán sujetos a juicio. Pero yo digo, palabra de Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, versículo que sigue, por favor, hermano. Deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cosa que a veces se nos olvida a nosotros. Cosa que a veces la pasamos por alto. Es como que está finalizando el culto, la ofrenda, viene la ofrenda y es simple. Tomo una moneda, la deposito, un billete, lo que sea. Pero parece que para el Señor eso es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. No es solo cuestión de dinero. No es solo cuestión de colaborar con algo. Sino que el Señor dice que esto va más allá de esto. O sea, si yo tengo algo contra alguien, ni siquiera podría ofrendar. Porque mi ofrenda no va a contar, no va a valer. Tal vez para los números de la iglesia va a servir. Porque estamos aquí en la tierra, van a servir. Si una luca, 500, lo que sea, va a sumar. Pero para el reino espiritual, para mi espíritu, no va a tener sentido. Porque el Señor dice que mejor antes de ofrendar, arregle mi situación con alguien que tenga yo algo. Ahora bien, eso es cuando ofrendamos. Y yo veo cuando nosotros ofrendamos alabanza a Dios, ¿me va a servir si yo tengo algo contra alguien? Si yo ofrendo alabanza a Jehová de los ejércitos, ¿ha de recibirle al Señor? Si yo estoy haciendo lo contrario a lo que dice la palabra con mis hermanos, si yo no estoy amando como Cristo me amó a mí, si yo no me estoy dando por el otro como el Señor se dio por mí, ¿ha de recibir el Señor esa alabanza? No, dice el Señor. Si vas a ofrecer ofrenda, y no solo ofrenda económica, sino que de alabanza, ofrenda de aplauso, ofrenda de gloria a Dios, ¿la ha de recibir Dios? Si mi corazón tiene algo en contra de alguien, no la ha de recibir. Y va a ser como dice Nidia Caro, cantar por cantar. Para nosotros a lo mejor
va a ser gratificante porque estábamos cantando a Dios. Pero no solo nosotros necesitamos nosotros cantar, sino que saber que el Señor está recibiendo nuestra adoración, nuestra exaltación hacia Él. Así que si vamos a ofrecer ofrenda al Señor, procuremos no tener nada contra nadie. Procuremos tener un corazón sano. Procuremos tener un corazón en paz con todos. Es lo que dice la Escritura. Bendito Dios. Hasta aquí todavía no le logro encontrar un nombre a la predicación. Así que usted ahí ojalá que pueda encontrarle uno. Gálatas 6, verso 1 al 10. Y esto va aún mayor de lo que nosotros creemos. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino. Resto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. O sea, aquí el escritor está escribiendo y dice, no solo basta con no hacerle daño a alguien, sino es llevar las cargas de esa persona. O sea, no solo basta con decir, no, yo no tengo problema con nadie, sino que dice el escritor, lleva las cargas de esa persona. Si sabes que alguien está en pecado, que ha caído, pues restáuralo con humildad, con amor, con ternura. Y luego dice, pero ten cuidado, no vayas a caer tú también. Debemos tener ese cuidado. Muchas veces nosotros los seres humanos reaccionamos cuando vemos a alguien cometer pecado o pasar algo. Empezamos como a apuntar. Empezamos como a... ¿Supiste lo que hizo el hermano? ¿Supiste lo que hizo el hermano? Y el escritor aquí, Santiago, nos dice, no solo tienes que hacer eso, sino que toma las cargas de tu hermano y llévalas. Ayúdalos a llevar sus cargas. Ayúdalos a restaurarlo. Ayúdalos a que él vuelva al camino. Ayúdalo a levantarse. Ayúdalo para que él se pueda fortalecer. Pero hazlo con amor. Hazlo con ternura. Hazlo con humildad. Hazlo con sencillez. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás las satisfacciones de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Y quién es de la familia de la fe? Tu hermano, tu hermana. Hagamos bien, dice el apóstol Santiago. Siempre cuando podamos, hagamos bien. Y parece que a nosotros nos cuesta esa parte.
A lo mejor no nos cuesta tanto hacer el bien, pero tampoco no nos cuesta tanto hacer el mal. Y ese es el motivo en el cual el Señor le molestó por lo que hizo David. Porque si fuera por hacer el bien, David podría haber dicho: voy a reparar este incidente. Llévenle de toda la familia. Llévenle oro, llévenle cosas. Era el rey, podía hacerlo. Lo podía hacer. A lo mejor no tendría para qué haber mandado a matar a Urías, sino a lo mejor podría haber conversado con él y decirle: pucha, la embarré, perdóname. Pero su forma de actuar, yo no sé si acaso él hubiese querido reparar pidiendo perdón. A lo mejor el Señor no habría perdonado y no habría pasado todo lo que él pasó, toda la calamidad que pasó. Pero como él no quiso repararlo, sino que él quiso seguir agravándolo, entonces el Señor siempre nos da a nosotros oportunidades de poder reparar el daño que hemos hecho. Siempre Dios nos da oportunidad. Siempre nos da una segunda oportunidad para poder reparar el daño que hemos hecho. Ahora bien, cada uno de nosotros sabe a quién le ha hecho daño. Cada uno de nosotros sabe de quién ha hablado. Cada uno de nosotros sabe con quién tiene algo en su corazón. Tiene que dejarlo delante del altar, delante del Señor. Porque si nosotros tenemos algo en contra de alguien, ni siquiera nuestra ofrenda va a contar. Ni siquiera nuestra ofrenda de alabanza, ni siquiera nuestra ofrenda de adoración al Señor va a ser agradable delante de Dios. Segunda de Crónicas dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice que yo voy a oír, los voy a ver, los voy a sanar. ¿Pero qué tiene que hacer el pueblo? Humillarse. Humillarse delante del Señor. Tener la capacidad de poder decir: perdóname. Perdóname, hermano. Perdóname, hermana. Y si algo que no debería haberlo hecho. Siempre Dios nos da la oportunidad. David después tuvo que llorar mucho. Murió el niño. A los pocos días murió, después de que él ayunó, lloró y hizo todo, dejó de comer mucho tiempo. El niño murió igual. Mas el Señor le dio otra oportunidad. Y dice que volvió a quedar encinta a Betsabé. Y le dio un hijo y su nombre era Salomón. Recibió el perdón de Cristo, recibió el perdón de Dios, recibió el perdón de nuestro Señor, que es tan bueno y bondadoso. Dios que da siempre oportunidades. Y después nosotros podemos leer los escritos de Salomón. Podemos ver cómo Dios lo bendijo. Y no solo eso, sino que lo que no pudo hacer el rey David, dice que su hijo Salomón lo pudo lograr. Si lo que nosotros no logremos hacer, nuestros hijos lo van a lograr hacer. Pero tenemos que tener la capacidad de reconocer que hemos fallado delante de Dios. Tenemos que tener la capacidad de poder mostrar misericordia, ser misericordiosos, poder reconocer delante del Señor. Y si tenemos que arreglar algo con alguien, arreglémoslo, solucionémoslo, conversémoslo, pidámonos perdón, abracémonos, lloremos juntos, para que se pueda desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que se pueda desatar el perdón de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Ir en contra de la palabra, amados, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que vienen detrás de nosotros. Afecta a los que vienen detrás de nosotros. Al pobre David le afectó toda su familia. Hubo un caos en su familia después. Después hasta se levantaron sus hijos en contra de él para quitarle el trono. Por causa del grave pecado que él cometió. Tal vez usted dice: no fue tan grave. Porque tal vez Urías podía morir sí o sí en la guerra. Pasaba en guerra. Pasaba en guerra. Pero él lo mandó a asesinar. No nos convertamos, queridos, en homicidas espirituales. Es fácil poder matar a alguien espiritualmente. Cuesta un montón resucitarlos.
cueste un montón traerlos, pero que se muera no cuesta nada. Y de ahí tenemos que darle cuenta al Señor. Cada uno de nosotros personalmente. Entonces tengamos cuidado. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo decimos, cómo miramos, qué hacemos, qué no hacemos. Es un mensaje de Dios para nuestra vida. Vuelvo a repetirlo. No es lo que yo quería compartir hoy día. Yo quería compartirle otra palabra para que se fueran, alegres de acá. Pero alégrese porque el Señor les ama. Dios te ama. Dios te ama más de lo que tú piensas. Dios te ama más de lo que tú crees. A pesar de nuestra forma de ser, Dios nos ama y nos sigue amando. David estaba lleno de pecado, pero Dios mostró su misericordia. Le dice, tranquilo, no vas a morir. Hay una oportunidad para ti. Luego David escribe en el Salmo 50 y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si quieres sacarme el trono, si quieres quitarme todo, allá tú, dáselo a quien tú quieras. Pero no me alejes de tu presencia, por favor. Si hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, no me alejes de tu presencia. No me alejes de tu presencia. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo todos los días, donde quiera que yo vaya. Tu presencia vaya conmigo. Tu presencia vaya con mis hijos. Tu presencia vaya con mi nieto. Tu presencia vaya con mi familia, donde quiera que vaya. Es por lo menos lo que yo quiero. Y yo creo que es lo que usted también quiere. Oremos al Señor. Oh, amado Dios. Oh, bendito Dios. Imagino, Señor, el corazón de David. Después de haber hecho esa declaración, Señor, y esa afirmación, tal hombre debe morir. Pero antes tiene que pagar 4 veces más el daño que hizo. Restaurarlo 4 veces más. Y luego morir. Pero al ser confrontado delante de ti, Señor, cuando tú le dijiste, fuiste tú. Tú cometiste ese error. Tú te levantaste en contra de tu hermano. Tú fuiste y pecaste en contra de esa familia. Tú pecaste en contra de tu hermano. Él te mostró que era leal a ti. Y tú le fallaste. Oh, Dios mío, me imagino su corazón destrozado. Pero luego alegrándose que saber de que tú le aplicabas una vez más misericordia. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas veces te hemos fallado nosotros? ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho cosas que, Dios mío, afectan a otras personas, que afectan a nuestros hermanos, Dios? Al verlo hemos hecho, Señor, sin darnos cuenta. Te pedimos, Padre, que nos perdones, Dios, si hemos hecho algo que ha afectado a alguien de nuestra casa. Si hemos hecho algo que le ha afectado a alguien de nuestra congregación, Dios mío. Si hemos hecho algo que le ha afectado, Dios mío, a tus hijos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdona nuestra vida, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra forma de comportarnos, Dios. Oh, Dios mío. Sabemos que tu palabra, Señor, nos dice que debemos mirar al otro como superior a nosotros. Pero muchas veces esa parte se nos olvida, Dios. Oh, amado Dios, ayúdanos. Y enséñanos, Cristo de la gloria, a cada día acercarnos más a ti, Señor, y ser más como tú, Señor. Tú nos mostraste en esta tierra, Dios mío, cómo te conducías con sencillez, con humildad. Siendo el mayor, Dios mío, viniste a servir. Hasta el momento de tener que lavarle los pies a tus discípulos. Oh Dios, te humillaste, Señor. Ayúdanos a nosotros, Dios eterno, a poder ser personas, Señor, que los demás te vean a ti a través nuestro, Dios. Oh Rey de Gloria. Si es que hemos hecho algo, Señor, para que alguien se vaya de tu presencia, te pedimos, Dios mío, que tengas misericordia de nuestras vidas y que ayudes a esa persona a volver a ti, amado Dios.
que nos aparte de tu presencia, Dios. Que te busque, Dios eterno, donde quiera que esté, amado Dios. Poderoso Cristo, poderoso Cristo. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Dios. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de nosotros. Bendiga, Dios mío, nuestras familias, Dios eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdona nuestras faltas, Dios. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Señor, bendiga sus vidas. Si alguien le encontró un nombre a la predicación,